Bueno, gente, nos encontramos de vuelta ahora. Ya me he presentado, les conté de mí. Solamente repito, soy Hilario Winarczyk o Winarczyk. Estamos en el curso que titulamos Cómo elaborar un trabajo para un congreso o una revista académica, la redacción en ciencias sociales. Ustedes, contadores públicos, graduados en economía, ciencias de la administración, ustedes, todos nosotros, estamos en la amplia familia de las ciencias sociales. Ahora en la segunda parte vamos a hablar de estrategias de investigación para escribir el trabajo. Aún repetimos aquí la palabra trabajo, pero recuerden que ya hemos estandarizado otro término como un sinónimo omniabarcante, que es el de paper, tanto para escribir para una revista académica como para hacer una ponencia para un congreso. Paper. Antes que nada, tenemos un dilema. ¿Qué vamos a escribir? ¿Un texto preceptivo o un texto de indagación? Un texto es preceptivo cuando consiste en algún tipo de proyecto para la acción. Por ejemplo, un plan de negocios. Por ejemplo, un proyecto para una política pública. Por ejemplo, una norma ISO. Por ejemplo, un reglamento de personal. Un texto preceptivo se refiere a armar un plan para solucionar algo. Un texto de indagación es un texto de investigación, un texto de estudio acerca de algo. Ese texto puede tener de dos maneras vinculación con la praxis, la práctica. Puede relacionarse con la práctica porque nosotros escribimos un estudio sobre algo y luego hacemos algunas recomendaciones, sugerencias para la acción. O puede relacionarse con la práctica simplemente porque nosotros hacemos un estudio, no escribimos sugerencias, pero nuestra investigación puede ser considerada una investigación aplicada. La investigación es básica o pura cuando es mayormente teórica, cuando pretende dar un aporte a la construcción de teoría, y es aplicada cuando la investigación genera conocimientos que otra persona, Pepe, Ana, pueden utilizar para la acción. Entonces, la investigación es aplicada cuando constituye un insumo científico para la acción. De modo que nuestros textos de indagación son de investigación, de estudio, no de propuestas de acción, pero pueden servir para la acción o porque pueden tener recomendaciones al final o porque pueden servir como insumos para los que proyectan la acción. Nosotros, para congresos y revistas académicas, principalmente, tenemos que pensar en términos de textos de indagación, textos de investigación o estudio acerca de algo, un objeto de investigación, un fenómeno que vamos a estudiar. Normalmente, en un texto, en un paper, tiene que haber una introducción que le debe contar al lector brevemente estas cosas.
En primer término, ¿qué es lo que nos empuja a nosotros a estudiar un problema? Supongamos, hemos detectado en el área del partido de Quilmes que muchas pymes cierran, o en el partido de San Martín que hay una industria textil y las fábricas están cerrando. Esto no constituye, contar esto no es contar qué vamos a estudiar, pero es contar qué hay, qué sucede, que nos empuja a nosotros a investigar algo. Eso es la situación problemática inicial, ese relato de algo que nos empuja a hacer el planteo de un problema de investigación. Esta situación problemática inicial puede ser de carácter sumamente práctico, pero puede ser también una situación de carácter teórico. Supongamos, yo estudio, veo que existe un movimiento de gente que protesta por la calidad del medio ambiente y leo teoría de los movimientos sociales y veo que la teoría de los movimientos sociales me dice que los movimientos sociales están dinamizados principalmente por la protesta frente a lo que es considerado una injusticia. Y me enfrento al hecho de que acá un movimiento está protagonizado por gente de clase media que tiene ropa, tiene casa, tiene comida, tiene estudios y en cambio está protestando por la calidad del aire o del verde o del barrio, desde el punto de vista ecológico. Me encuentro con que la teoría de que dispongo no da cuenta de esta clase de fenómenos. Entonces, la situación problemática inicial, lo que me empuja a investigar, ahora es una situación teórica, no una situación práctica. Vimos antes que en Quilmes suponíamos que había una industria y hoy en día las unidades de producción van cerrando. Imaginariamente lo digo. Es una situación práctica. En el otro caso, ciertos acontecimientos, ciertos hechos de los que tengo una evidencia empírica, no encuentro para ellos una teoría para encuadrarlos. Entonces hay una situación teórica. Luego tenemos que poder escribir qué queremos saber, cuáles son nuestros propósitos. Yo quiero investigar por qué en Quilmes un rubro completo de producción se encuentra en estos momentos en una situación de decadencia. O yo quiero investigar por qué individuos que tienen todas sus necesidades materiales y educacionales satisfechas se juntan en la calle y arman una protesta. Entonces, primero contar qué nos empuja a estudiar algo. Segundo, contar qué queremos saber. Estos son nuestros propósitos de investigación. Antes decíamos la situación problemática inicial, ahora nuestros propósitos de investigación. Luego, debemos contarle al lector desde qué perspectiva conceptual vamos a enfocar el problema. Esto significa contar nuestro marco teórico. El marco teórico cumple dos funciones. La primera función es la de trazar algo que se llama estado del arte o estado de la cuestión. El estado del arte significa, en breves líneas, contar qué es lo que hay escrito sobre el fenómeno que nos interesa. ¿Quiénes han escrito? ¿Qué han escrito? ¿De qué modo han hecho sus trabajos? ¿Cuáles son sus principales hallazgos? ¿Qué son las variables o factores que toman en cuenta? ¿Con qué técnicas han trabajado? Nosotros revisamos la bibliografía, la sistematizamos en 2, 3, 4 grupos o corrientes y narramos estos puntos básicos alrededor de estos colectivos de producción.
Eso es el estado del arte. Un aspecto de la construcción del marco teórico es contar el estado del arte o estado de la cuestión, contar dónde está parada hoy la discusión en la literatura especializada. La segunda cuestión del marco teórico es contar desde qué perspectiva nosotros vamos a enfocar el problema. Supongamos que trabajamos el tema de la inflación. El estado del arte muestra que hay un modo de enfocarlo que es propio de la corriente monetarista, otro de la corriente estructuralista, otro de la corriente, podríamos decir, una corriente marxista. Nosotros vamos a trabajarlo desde la perspectiva de lo que se llama el estructuralismo latinoamericano. Bueno, esa perspectiva u otra, nosotros la contamos en el estado del arte. Y también, en el marco teórico. Y en el marco teórico también contamos, si es que es necesario, de qué modo definimos algunos conceptos. Los conceptos en ciencias sociales pueden llegar a ser ambiguos, tener 2 o 3 modos de ser usados. Nosotros tenemos que definir el modo en que nosotros vamos a utilizar esos conceptos. Cuando un concepto va a aparecer muy adelante en nuestro paper, lo explicamos en ese momento. Pero si es un concepto crucial que va a atravesar todo el trabajo, entonces lo explicamos desde la introducción. Entonces, el estado del arte, la perspectiva que usamos, son 2 elementos fundamentales del marco teórico. Y hay otro que puede haber o no haber, que es la definición de algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de pobreza. En abstracto, la definición abstracta, conceptual, de pobreza es bastante universal, pero yo puedo dar una definición operativa, contar de cómo yo mido la pobreza, con qué indicadores. Eso, si va a atravesar todo el trabajo, ya lo cuento en la introducción, como parte de mi marco teórico. Después, debemos explicar al principio del trabajo, en la introducción preferentemente, la metodología, o sea, de dónde hemos extraído las informaciones para nuestro trabajo. Y si eventualmente sucede que sostenemos alguna hipótesis, debemos contarla en la introducción y tener el cuidado de que si ponemos una hipótesis, luego hay que sostenerla mediante el desarrollo del trabajo. De lo contrario, mejor no trabajar con hipótesis. Entonces, situaciones previas al desarrollo propiamente dicho del trabajo son definir qué nos empuja a estudiar determinado problema. Luego, qué queremos saber. Luego, desde qué perspectiva conceptual vamos a enfocar el problema. Luego, de dónde nosotros extraemos la información. Y luego, si es el caso, si vamos a sostener algún tipo de hipótesis. Los pasos siguientes, perdónenme, debo insistir en algo. Tenemos que tener una definición de estas cosas en el momento de escribir el proyecto de nuestro paper. Luego los pasos siguientes son armar un índice provisorio. Antes de ponernos a escribir, tenemos que tener una idea de los temas que expuse recién y tenemos que tener una idea de cómo sería la estructura del texto que vamos a escribir. Este índice es provisorio.
tenemos absoluto derecho de ir modificándolo, pero necesitamos contar con un índice como herramienta que nos va a servir para dos cosas, para escribir, pero también para buscar datos. La otra tarea es hacer un trabajo sistemático de almacenamiento de datos, información bibliográfica, información estadística, etc. Ir buscando datos y bibliografía. El otro paso es decidir si acaso vamos a hacer un trabajo de campo. Trabajo de campo puede significar entrevistas, puede significar encuestas, etc. Debemos saber si vamos a hacer eso, que implica tiempo, implica energía, implica recursos monetarios. Y luego tenemos que sentarnos a escribir. Insisto en esto que ya antes les dije que es largarnos a escribir. Vamos a hablar de fuentes. Primero hacemos una categorización de fuentes, luego nos detenemos en ellas. Existen fuentes llamadas terciarias. Fuentes terciarias son las fuentes donde buscamos información bibliográfica. Básicamente las fuentes terciarias son las bases de datos, como hoy ya les dije, pero también de algún modo son fuentes terciarias las bibliografías de libros, las bibliografías de artículos académicos, los diálogos con gente que puede indicarnos literatura, y también son fuentes terciarias las fuentes para conocer nombres de gente que podemos entrevistar, lugares a donde podemos ir a buscar información, pero todo esto, si bien todo esto puede ser concebido como fuentes terciarias, básicamente fuentes terciarias son las bases de datos donde hay bibliografía. Después tenemos fuentes secundarias, de las cuales ahora vamos a hablar, fuentes internas de las organizaciones y fuentes primarias. Vamos a ingresar un momento en cada uno de estos temas. Fuentes bibliográficas. Primero revisamos fuentes terciarias, bases de datos, y nos enteramos de títulos y autores. Nuestras fuentes bibliográficas pueden ser libros y revistas académicas. Puede ser información jurídica, que en el ambiente de los abogados suele no ser llamada bibliografía, sino doctrina, o sea, literatura jurídica acerca de leyes y fallos. Puede ser jurisprudencia, o sea, fallos, y puede ser material periodístico. Con el material periodístico tenemos que hablar de límites y fortalezas. Cuando sobre un tema hay suficiente literatura académica, material periodístico hay que usar poco. Cuando sobre algo hay poca información, supongamos sobre un proceso electoral o sobre una situación de desocupación, yo no encuentro todavía papers o libros, entonces en ese caso puedo utilizar información de diarios o revistas, pero en ese caso no debo dar la posibilidad al lector de que crea que soy ingenuo o ignorante, de que uso eso sabiendo que no es material académico. Yo tengo que aclarar en alguna nota al pie que
no encuentro material en revistas académicas o libros y por este motivo, o en datos estadísticos de instituciones calificadas, y por este motivo voy a usar información periodística. También puedo usar material periodístico profusamente de otro modo. Cuando lo que yo quiero es estudiar la manera en que cierto fenómeno es tratado por el periodismo. Entonces, ahí uso no un poco, sino mucho material periodístico de varias corrientes periodísticas para comparar cómo un diario liberal, un diario desarrollista, un diario marxista, ellos, cada uno, trabaja un tema, por ejemplo, referente a agronegocios o la situación económica del campo. Entonces, yo me dedico a comparar material periodístico. Entonces tenemos principalmente bibliografía, también información jurídica, también jurisprudencia y material periodístico con los criterios que les dije sobre límites y fortalezas. Fuentes secundarias. Siempre, 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 el primer paso que damos en la investigación es revisar bases de datos. Recuérdenlo. El segundo paso, siempre, 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 es revisar bibliografía. Luego vienen datos de fuentes secundarias. Los datos de fuentes secundarias generalmente son estadísticos, son números, cifras, pero pueden llegar a ser también prosa, textos. Los datos de fuentes secundarias debemos usarlos de organismos que son calificados, o sea que organismos acerca de los cuales existe un consenso en la comunidad académica, eventualmente en otras comunidades como la política, acerca de que son organismos que producen informaciones buenas. Entonces tenemos Ministerio de Agricultura, FAO, UNESCO, Banco Mundial, de ahí sacamos datos de fuentes secundarias. Pero también funcionan como fuentes secundarias diarios y revistas sobre voto en un proceso electoral, sobre desocupación en unas fábricas del conurbano bonaerense, de la ciudad de Tucumán. Solamente que, repito, solo usamos estos datos si sucede que estas son las únicas fuentes que nos los pueden brindar hoy en forma actualizada. Pero aclaramos que los usamos porque no hay material académico, no hay instituciones, no hay datos institucionales que nos cuenten ya esto de un modo fiable. Ergo, lo único que tenemos es diarios y revistas, ergo usamos eso porque peor es nada. Luego hay datos que podrían ser llamados de fuentes secundarias, pero a rigor deberíamos llamarlos datos internos de las organizaciones. Cuando nosotros nos dejan utilizar para un estudio balances de empresas, informes de auditoría, otros reportes públicos o semipúblicos o inclusive confidenciales y tal vez nos dicen, bueno, úselo, pero no diga la fuente. Cuando es material así que tiene un grado muy bajo todavía de elaboración por parte de terceros, no lo llamamos aún datos de fuentes secundarias, no es análisis de segunda mano, lo llamamos datos internos de las organizaciones, aunque en cierto punto pudieran llamarse aún datos de fuentes secundarias. Luego tenemos datos de fuentes primarias. Eso significa datos de campo, datos de primera mano, datos que yo, Hilario, consigo, datos que Ana consigue.
Los datos de fuentes primarias se obtienen a través de los siguientes recursos técnicos. Uno es la observación, de un fenómeno que puede ser observación participante, cuando yo estudio un fenómeno desde adentro del fenómeno, o no participante. Puede ser observación apoyada con tomas de fotografías o filmaciones. Puede ser observación muy estructurada con variables alrededor de las cuales observo un fenómeno. O puede ser observación muy poco estructurada para tener una idea de cómo armar mejor un proyecto de investigación. Yo ahora voy a dar solamente líneas muy generales de estas técnicas. Ustedes debieran, si les interesan, buscar en libros de metodología capítulos que se refieren a estas técnicas. Doy ahora una idea genérica. Otro es la discusión grupal, a veces llamada el grupo enfocado. Las discusiones grupales son reuniones de poca gente, 5, 7 personas, generalmente muy homogéneas. Supongamos un fenómeno donde intervienen la variable sexo y edad. Hago 4 grupos focales, uno de mujeres más jóvenes, otro de mujeres mayores, otro de hombres más jóvenes, otro de hombres mayores. Generalmente coloco 2, 3 temas de discusión y grabo todo para después transcribirlo todo, leer todos los resultados y analizar. Eso es discusión grupal. Luego hay entrevistas o entrevistas semi-estructuradas o entrevistas en profundidad. En ese caso, yo mantengo diálogos individuales de 30 a 50 minutos, girando alrededor de 4, 5, 6, 7 temas, grabo todo, transcribo todo al papel y después analizo. Esto implica que ya tengo que hacer unas 15, 20 entrevistas para que esto tenga alguna importancia científica. Luego hay encuestas. En las encuestas yo investigo más temas. Puedo tener 15, 20, 25 asuntos, pero ya las variables son cerradas, o sea, las opciones de respuestas están establecidas de antemano. Y en las encuestas, para que tengan algún valor, hay que levantar, en el peor de los casos, 90 casos, repito la palabra, 90 personas encuestar, mejor aún 180, y lo ideal es tener una muestra matemáticamente representativa, cuyo número nos lo debe dar un estadígrafo. La observación es muy importante como primer paso para un estudio. La discusión grupal y las entrevistas son muy importantes para entender en profundidad la subjetividad de los actores, las lógicas culturales de los actores. Las encuestas, en cambio, nos dan un conocimiento menos profundo, pero nos permiten saber cómo se distribuyen ciertas ideas en una población. Hay también secuencias combinadas. Yo, con grupos de discusión y entrevistas, puedo descubrir la presencia de algunas ideas en la gente. Quiero saber su distribución en una población, aplico encuesta. O yo, mediante encuesta, puedo descubrir la presencia de algunas ideas, datos, actitudes, conductas, gustos, tendencias en un colectivo, y luego quiero profundizar qué lógicas hay detrás de eso, entonces aplico discusión grupal o entrevistas.
No podemos detenernos mucho en el tema de las muestras, pero las muestras tienen dos aspectos que son cruciales. Uno es el de la segmentación. Toda muestra debe estar segmentada de acuerdo con criterios que son cruciales para el estudio. Si yo creo que en un fenómeno de evasión fiscal interviene la magnitud de las empresas y voy a entrevistar gerentes, tengo que tener gerentes de empresas de 2 o 3 niveles de magnitud. Si en un fenómeno intervienen las variables edad y sexo, tengo que tener 4 segmentos. Uno de varones menores, otro de varones mayores, otro de mujeres menores, otro de mujeres mayores. No puede haber una muestra buena sin segmentación buena, de acuerdo con criterios cruciales para el estudio. Lo otro es la cantidad de casos. Para que una muestra sea óptima desde el punto de vista científico, debe ser probabilística. En ese caso, tengo que tener la cantidad de casos aconsejada por un estadígrafo. Y en ese caso tengo que aplicar encuestas. Pero, de lo contrario, puedo trabajar con encuestas con cantidades de casos no probabilísticas. Los estudios van a tener un nivel de certidumbre más bajo, pero pueden ser importantes. Y en el caso de entrevistas semiestructuradas o en profundidad, directamente las muestras deben ser representativas desde el punto de vista de la segmentación, pero de hecho no tienen un valor estadístico. Sin embargo, la experiencia y el oficio indica que las informaciones que producen las entrevistas semiestructuradas y los grupos de discusión son científicamente importantes e interesantes. Eventualmente pueden ser validadas en cuanto a su extensión en los colectivos sociales mediante encuestas. El análisis, si hemos trabajado con encuestas, el análisis es de tipo estadístico. No necesariamente estadístico sofisticado, aun cuando trabajemos no más que con números absolutos y porcentajes, ya eso es suficiente, pero es análisis estadístico. Y análisis de contenido se llama el que aplicamos a prosa, discurso. Cuando hacemos grupos de discusión, el producto final es discurso, la desgrabación de lo que la gente habla. Lo mismo sucede con las entrevistas semiestructuradas. Cuando analizamos ese discurso para ver qué dice la gente, qué repite la gente, cuánto se repite lo que dice la gente, con qué tipo de vocabulario habla la gente, en medio de qué tipo de frases se repiten ciertas formas lexicales de la gente, cuando analizamos eso, estamos haciendo una cosa que se llama análisis de contenido. ¿De acuerdo? Tenemos entonces análisis estadístico, principalmente para encuestas, y análisis de contenido para grupos de discusión, para entrevistas semiestructuradas y también para discurso proveniente, por ejemplo, de material escrito por otros. Supongamos, comparo, ¿qué dicen sobre el campo? Hoy les dije 3 diarios, uno liberal, uno desarrollista, uno marxista. Comparo cómo hablan del fenómeno del campo. Ahí lo que hago es análisis de contenido. Ahora, un tema que hay que tener en cuenta siempre al programar una investigación es el de los niveles de estudios. Hay bastante consenso en hablar de niveles de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo. Los estudios de tipo exploratorio tienen como función ajustar el proyecto previo a un proceso de investigación. Tienen como función ayudarnos a organizar un trabajo de campo si es que va a haber tal trabajo de campo. Los estudios exploratorios se basan en bibliografía,
entrevistas no estructuradas, o sea, entrevistas donde yo no tengo muy claras y fijadas las variables sobre las cuales averiguar, entrevistas light, donde trato de entender para dónde es mejor llevar el estudio, qué variables estudiar. También para estudios exploratorios, grupos de discusión, pero no estructurados, o sea, grupos de discusión donde no tengo demasiado fijado mis variables, mis preguntas. Puedo hacer 2 o 3 grupos de discusión y en los 2 y 3 proponer cosas algo diferentes a las personas. Mientras que en un trabajo definitivo, las entrevistas semiestructuradas y los grupos de discusión deben tener siempre estímulos o preguntas siempre parecidos. Y también diálogos con informantes que se llaman informantes clave e informantes expertos. Los informantes clave son personas que saben de un fenómeno porque forman parte del fenómeno. Hablamos hoy de industria textil. Son informantes clave los que tienen la industria, los que gerencian la industria, los capataces de la industria. Y informantes expertos, los académicos. Entonces, cuando yo quiero ajustar un proyecto, reviso bibliografía, hago algunas entrevistas, hago algún grupo de discusión no muy estructurado y hablo con informantes clave e informantes expertos. Luego ajusto mi proyecto, pienso mejor cómo voy a seguir mi trabajo. Los estudios de tipo descriptivo tienen la finalidad de describir un fenómeno. Generalmente son estudios destinados a producir datos para la acción, para planes de negocio, para políticas públicas. Y se basan principalmente en encuestas, en datos de tipo cuantitativo. Por ejemplo, evasión fiscal. ¿Cuánta realmente hay en un área geográfica? ¿Por qué se produce la evasión fiscal? Identificar 3, 4, 5 causas. ¿Cómo se distribuyen esas 5 causas dentro de un colectivo social? Estos datos luego pueden servir para procesos de acción o para más investigación. Los estudios de tipo correlacional son todavía descriptivos, pero son estudios donde tratamos de establecer relaciones entre variables, relaciones aritméticas entre variables, para sacar algunas inferencias. Entonces, aquí ya hay un problema. Tenemos que trabajar con encuestas y tenemos que usar muestras con una cantidad de casos aptas para poder hacer cruces de variables y tener cierto nivel de seguridad sobre las inferencias o las deducciones que podemos hacer sobre estos cruces de variables. Se llaman correlacionales porque son descriptivos, pero se basan en poder hacer correlaciones entre variables, correlaciones matemáticamente adecuadas. Luego hay un nivel que se llama de estudios explicativos. Los estudios explicativos tratan de establecer relaciones causales, explicar relaciones de causa-efecto. Hay evasión fiscal. ¿Cuánta hay? ¿Pero por qué hay? ¿Quiénes la producen? ¿Por qué la producen? Y eventualmente no solo establecer relaciones de causa-efecto, sino en un nivel más alto científico poner a prueba hipótesis. Supongamos, ¿quiénes evaden más? Tengo la hipótesis de que evaden más las pymes. Porque, digo ahora yo imaginariamente, porque si no lo hacen, no pueden manejar el negocio y deben cerrar. Y quiero poner a prueba la hipótesis. De lo contrario, es un estudio de tipo causalista, de análisis de causa-efectos, uno, donde no espero poner a prueba una hipótesis, pero quiero saber un fenómeno, cómo funciona
y por qué funciona de determinada manera. En los estudios de tipo explicativo es importante trabajar con muestras bien segmentadas, lo cual no quiere decir todavía muestras matemáticamente muy buenas, pero que estén bien segmentadas. Ahora, lo ideal, el sueño del pibe, es trabajar con muestras estadísticamente fiables para poder hacer inferencias y por consiguiente aplicar encuestas. Pero, sin embargo, podemos hacer estudios explicativos, causalistas, con material no cuantitativo, con entrevistas semiestructuradas y grupo de discusión. Podemos llegar a descubrir cómo funciona un fenómeno, por qué causas, qué efectos hay. No podemos sostener nuestros argumentos con análisis matemático, pero podemos llegar a conocimientos científicamente muy importantes que eventualmente pueden llegar a ser replicados, puestos a prueba con otros estudios de corte más cuantitativista. Pero estas técnicas, las cualitativas, son muy fuertes, muy sólidas, aunque no sean matemáticamente ubicables en el escalón ideal. Es importante tener en cuenta el problema del determinismo y la agencia, sobre todo en la medida en que ustedes pueden provenir de disciplinas muy ligadas al campo de la economía. Podemos decir que los estudios podrían concentrarse en dos corrientes. Una que pone el enfoque en las variables macroscópicas y enfoques estructuralistas. Eso significa analizar fenómenos partiendo del supuesto de que las conductas de los sujetos sociales están profundamente determinadas por variables estructurales. En este caso, ponemos el acento en las variables estructurales y en el análisis macroscópico. Pero hay otros enfoques orientados a comprender la agencia de los sujetos, individuales o colectivos, que intervienen en un fenómeno. O sea, enfoques en los cuales creemos que los sujetos son actores influidos, marcados por la estructura social, pero que además tienen cierta capacidad de reacción frente a las variables macroscópicas, pueden tener comprensión, enfoque, acción, capacidad de modificar algo. Eso se llama agencia. Los estudios que toman en cuenta esta perspectiva son estudios con énfasis en la agencia. Lo ideal es tener en cuenta las dos perspectivas, la influencia de los factores estructurales y de la agencia. Y debemos recordar acá, estamos acercándonos ya al final de esto, que es la segunda parte de nuestro estudio, que en ciencias de la administración la palabra agencia tiene otro uso. Se refiere a lo que se llama conflictos de agencia, que es un concepto que engloba actores de una empresa que tienen un rol, por ejemplo, de gerentes, pero usan la estructura de la organización para hacer negocios o contactos orientados no en beneficio principalmente de la organización, sino de sus intereses privados y particulares. Ahí la palabra agencia está usada como conflicto de agencia. Acá, en cambio, estamos usando, no desde ciencias de la administración, sino desde sociología, la palabra agencia, como agencia, la capacidad de sujetos colectivos y eventualmente individuales de hacer una lectura de la realidad social e intentar actuar también sobre ella. Entonces, si bien las variables macroestructurales marcan la vida de los sujetos, estos también posiblemente son capaces de hacer lecturas y tener acción a partir de sus lecturas.
Luego, al pensar un estudio, vuelvo a la primera placa anterior, debemos entonces pensar siempre si vamos a actuar como muy estructuralistas o si vamos a pensar un poco en la capacidad de los sujetos de un fenómeno, de ser ellos también actores que influyen en el fenómeno. Esto, por ejemplo, en fenómenos de marketing es fundamental, es muy importante. En estudios políticos es muy importante. Hoy en día, en lo que es el modo de enfocar la ciencia económica, es muy importante. Hay premios Nobel en este momento concedidos a personas que estudian lo que se llama psicología económica. O sea, cómo la gente fabrica decisiones contando con elementos que son, entre comillas, irracionales. Luego, también debemos pensar cómo vamos a enfocar el tiempo. Nosotros podemos hacer un estudio sincrónico cuando estudiamos el funcionamiento de un fenómeno a través de ciertas variables. Supongamos, cómo funciona la evasión fiscal a través de la variable magnitud de las empresas. Yo atravieso transversalmente, cruzo la variable magnitud de las empresas, tomo empresas grandes, medianas y chicas y estudio hoy, en la actualidad, cuánta evasión fiscal hay en ellas, cómo se produce, por qué se produce, cómo la explican, cómo la justifican. El estudio es sincrónico. En cambio, es diacrónico, dia quiere decir a través, cronos, tiempo, diacrónico a través del tiempo, cuando hago el estudio en perspectiva longitudinal. Se dice longitudinal, a lo largo del tiempo. Estos estudios pueden ser básicamente de dos clases. Históricos, cuando estudiamos la evolución de ciertos acontecimientos, los cambios en el sistema jurídico, en las ordenanzas que regulan las conductas económicas, bancarias, el cambio en ciertas prácticas bancarias, por ejemplo, la evolución de series estadísticas que yo no produje, trabajo con datos de fuentes secundarias, pero con esos datos estudio la evolución de un fenómeno. Aquí los estudios son de tipo histórico, pero hay estudios diacrónicos experimentales. Cuando yo tomo 2 grupos o 4 grupos de personas, lanzo un estímulo publicístico, por ejemplo, sobre estos grupos y comparo los resultados. En este caso, los estudios son diacrónicos porque yo mido ciertas creencias de la gente, luego aplico un estímulo, luego vuelvo a medir, ergo hay un paso del tiempo, ergo el estudio es diacrónico. Se llama de panel porque he tomado 4 grupos de personas, son paneles sobre los cuales hago mediciones en 2 momentos. Se llama experimental porque yo lanzo estímulos para producir algún tipo de modificación en el conocimiento, los intereses, las vivencias, los deseos. Estas cosas tengo que pensar antes de programar un estudio. Luego, y vamos a terminar con esto, hay 2 enfoques lógicos dominantes. Uno es el enfoque inductivista. La lógica o la inferencia es inductivista cuando yo me formulo una pregunta de investigación. Segundo paso, junto datos. Tercer paso, veo analogías, agregaciones de datos, saco conclusiones. Cuarto paso, construyo teoría. Es teoría ex post, teoría después de los datos. Esta teoría, estas conclusiones, a rigor, valen solo para el colectivo
que yo estudié. Sin embargo, el oficio indica que son transferibles a otros colectivos, eventualmente a un universo que es mayor que la población que yo estudié, pero sin certidumbre científica comprobable. De modo que estos estudios son útiles para explicar fenómenos de una población que estudio, con menor nivel de rigor para explicar fenómenos posiblemente de otros colectivos, y son importantes para entrar en la cadena de la producción científica, para que otras personas tomen nuestros resultados, los conviertan en hipótesis y los pongan a prueba. Yo estudié un fenómeno en forma inductiva en la provincia de Córdoba, obtengo unos resultados y alguien quiere saber si funcionan mis resultados en la provincia de Misiones. Entonces, lo que yo conseguí inductivamente, otra persona lo convierte en hipótesis y lo pone a prueba en Misiones. Los enfoques hipotéticos deductivos consisten en poner una pregunta de investigación. Recuerden, antes decíamos, pongo preguntas de investigación, busco datos, saco conclusiones. Ahora es, pongo preguntas de investigación, fabrico una hipótesis o una explicación ex ante, antes de los datos, junto los datos, saco conclusiones, comparo las conclusiones con la hipótesis o las hipótesis y veo si la hipótesis o las hipótesis se sostienen o caen o se sostienen pero con modificaciones. Conclusión, siempre que pongo hipótesis tengo un compromiso, que es la sustentación empírica de las hipótesis posteriormente. Conclusión pragmática y utilitarista, lo más práctico, lo más útil, lo que menos requiere de adrenalina, de tiempo y de plata, es trabajar con enfoques inductivistas. O sea, yo me planteo un problema, busco qué cuenta la literatura acerca de ese problema, trazo un estado de la cuestión, me planteo un enfoque o perspectiva desde la cual voy a trabajar, junto datos, analizo, establezco conclusiones y construyo resultados que, aun cuando sean humildes, no dejan de ser teoría ex post. Mi estudio no tiene la fortaleza matemática de un estudio de comprobación empírica de hipótesis, pero mi estudio es científicamente muy interesante, muy útil, y en la academia puede ser muy útil para que otros lo tomen en consideración y continúen investigando. Pero quiero resaltar esto y voy concluyendo, en la medida en que no contamos con muchos recursos de tiempo, de dinero, la posibilidad de un equipo de trabajo, siempre los enfoques mayormente inductivistas son los más accesibles y son científicamente muy útiles, aunque no parezcan lo ideal. Con esto doy por cerrado, queridos y queridas quienes estén prestando atención al curso, este segundo momento, y nos queda el tercero que vamos a enfrentar luego.